pues alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Vea este viernes 12 de diciembre a las 2 de la tarde, Andrés Fortunato Victoria, militares y civiles constitucionalistas de la gesta de abril de 1965, guardianes de la Constitución, este viernes, con I del Moro. De patria para siempre y patria para todos. Los militares constitucionalistas, combatientes civiles de abril de 1985 y guardianes de la Constitución, hemos querido dirigirnos al país en estos momentos que llegamos a la Navidad, en estos momentos donde la República Dominicana pasa por un periodo histórico de gran importancia, donde dependiendo cómo nosotros aprovechemos el reto, los problemas que tenemos, podemos salir airosos y podemos impulsar aún más la sociedad dominicana, todos los dominicanos. Nos encontramos con el distinguido amigo Andrés Fortunato Victoria, presidente de los militares constitucionalistas de la gesta de abril de 1965. También hay representantes de los combatientes civiles y de los guardianes de la Constitución. Fortunato, la lucha contra la corrupción que viene enarbolando el presidente de la República, Luis Abinader, que esa fue una de sus promesas de campaña. Todos conocemos el caso Odebrecht, de cómo se luchó ahí con la corrupción. Ahora tenemos un caso grave, que es el caso de Senasa. ¿Cuál es la posición, ustedes que siempre viven enarbolando la lucha contra la corrupción? Excelente. Como tú y el pueblo dominicano conocen, el coronel Camaño, cuando le preguntó el 24 de mayo de 1965 por qué había sido esa revolución tan fuerte que el pueblo respaldó, entonces Camaño respondió que la revolución se debió a la corrupción. Como ustedes pueden ver en pantalla, en ese reporte del periódico La Nación de ese año de 1965. Se le dio a la corrupción ese impulso a la revolución, ciertamente. Pero la corrupción no comienza en el periodo del triunvirato, que fue el gobierno que derrocó la revolución de abril. Ni tampoco comenzó en el Consejo de Estado que sustituyó a Trujillo. Ni tampoco solamente comenzó cuando Trujillo. Antes de Trujillo, antes del Consejo de Estado, en el gobierno de Horacio Vázquez, el mismo Trujillo fue acusado de corrupción, que inclusive la delegación norteamericana aquí intervino. Antes de Horacio Vázquez, los generales se mataban por llegar al poder, para del poder enriquecerse y hacer mal uso de los bienes del Estado, como ocurrió en el gobierno de la dictadura de Lili de 13 años, como ocurrió con Buenaventura Báez cuando le hizo aquel fraude a los tabacaleros y provocó la revolución tabacalera del 1858. Antes ya habían llevado a Ricardo Miura, ministro de Hacienda del gobierno de Santana, en el 1847, lo interpeló al Congreso por no poder explicar los gastos que hicieron en las batallas que se celebraron, por los préstamos que se hicieron. Porque cuando nosotros comenzamos el país por la independencia en el 1844,
el país no tenía dinero. Los haitianos dejaron 6.064 pesos fuertes y 5.077 pesos sin respaldo. La independencia nace sin dinero para poder llevar a cabo las batallas frente a la invasión haitiana. Y hubo que cogerle prestado a los comerciantes. Ya al año teníamos una deuda de más de 96.000 pesos dominicanos. Es decir, el déficit presupuestal, el interés de corrupción de los gobiernos con esos préstamos, la alteración de los gastos que se hacía para entonces cobrar lo demás y sobarse con ellos los gobernantes, pasó desde la independencia justamente hasta la llegada de Trujillo al poder. El Trujillo lo investiga la legación americana en el 1929-30 porque se le acusaba de corrupción. Él era el que manejaba los recursos del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Y el 10% de todo lo que le correspondía había quedado a Trujillo. Desde ahí viene el problema de que todo el que llega al poder quiere llevárselo todo para su casa. Los gobiernos de Joaquín Balaguer, corrupto y criminal, y nadie fue sancionado. Los gobiernos del PRD de Antonio Guzmán terminó dándose un tiro, suicidándose por la corrupción de su gobierno. Salvador Jorge Blanco, lo mismo, terminó preso, acusado de corrupción por Balaguer, una ironía del destino. Balaguer 10 años, y para no ir a los tribunales, lo que hizo Balaguer fue que le hizo un fraude a Peña Gómez en el 1994, en el 96 hubo elecciones, pactó con el PLD, el pacto fue para que no fueran perseguidos los criminales de los 12 años, ni mucho menos fueran perseguidos los corruptos. Llegó el PLD, ya todos saben la historia, 20 años, donde hay un sinnúmero de dirigentes multimillonarios y donde hay muchos ya cuyos expedientes están ante el Ministerio Público y la acusación la conoce el pueblo, y ya ha habido una sentencia inclusive de un hermano del presidente Danilo Medina. ¿Por qué ocurre entonces que en el gobierno de Luis Abinader también haya corrupción? El pueblo dice que Auyama no para calabaza. No es verdad que si usted siembra coco, va a cosechar aguacate. Usted va a cosechar lo que ha sembrado. Aquí se ha sembrado la corrupción. Y este gobierno de Luis Abinader, que hay que distinguir claramente entre el presidente y su intención y su propósito, y la del partido, o mucha gente del partido. Mucha gente del partido de gobierno llegó al poder sin haber sido instruido en ética, en cívica, moral, valores patrios y conocimiento del manejo del Estado. Tanto los miembros del Partido Revolucionario Moderno, como los del PLD, como los del PRD, como el Partido Reformista, como los que sustituyeron a Trujillo, ninguno fueron instruidos para gobernar en democracia. Todos están gobernando como esa democracia caudillista que había aquí, donde los partidos son los primeros caudillistas también. Y si usted no se prepara para cumplir una misión, usted no la puede cumplir. A un soldado para ganar la guerra, se le prepara para ganar la guerra. Ejemplo, los hombres raros de la Revolución de Abril de 1975 y muchos militares de ambos lados se prepararon para la guerra. Por eso la guerra fue encarnizada, pero por eso los militares y combatientes constitucionalistas ganaron la guerra, que fue San Isidro que se retiró el 27 de abril porque no aguantó el fuerte aquí en el puente Duarte. Fueron ellos, no fueron los civiles y combatientes militares constitucionalistas que quedaron aquí
y aquí soportaron la llegada de los americanos, y aquí combatieron en Ciudad Nueva a los americanos el 15 y 16 de junio, y aquí negociaron para que saliera el gobierno negociado, que fue el de García Godoy. Y el de García Godoy no pudo reintegrarlo, como decía el artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana. Y lo quisieron matar en Santiago, en la batalla del Matún, que ahora se cumplen 60 años de esa gloriosa batalla, donde las tropas de Camaño de Ño, la tropa constitucionalista, venció a las tropas que prepararon el general Cruz Parker y el general Hugo Polanco Alvin. Ellos fueron allá y no pudieron, se le mataron decenas y solamente murieron 2 de los constitucionalistas, el coronel Loro Fernández y el sargento Peñita. Eso lo recoge la historia. Todo eso fue en nombre del comunismo. Los corruptos le pusieron el nombre de comunista a los demócratas honestos, a los demócratas liberales que seguían el pensamiento político de Bosch. Y hay traicioneros de esos grupos que adquirieron, captaron y adoptaron la prédica y práctica política reformista. Y esa práctica política reformista está presente todavía hoy, aunque tenemos un presidente que sigue lo que dijo Camaño de luchar contra la corrupción, que sigue lo que planteó Juan Bosch, luchar contra la corrupción. Ese presidente llegó a ese partido grande que se conformó en una alianza, y esa alianza que se dio, nosotros los constitucionalistas llevamos a cabo una política contra la corrupción que comenzó en abril del 2007 en la UAS. Ahí está la publicación de un periódico que ustedes la pueden ver. Y desde ahí comenzamos e hicimos de la lucha contra la corrupción una tendencia. Cuando los sectores de poder entendieron que esa lucha contra la corrupción se hizo tendencia a través de un trabajo de la USAID con un grupo de personas del país, la dieron a conocer en la Marcha Verde, en las concentraciones, pero era para tomar el poder, no para eliminar la corrupción. Tomaron el poder, entonces, pero la corrupción siguió en pie, porque la mayoría de los que lucharon contra la corrupción, lo que luchaban era para atacar al PLD y hacer lo mismo, como se ha demostrado. Eso es lo que explica que hayan decenas de expedientes en la mano de la doctora Milagro Ortiz Bosch y centenares, posiblemente, según ha hablado el presidente, del mismo partido. ¿Qué quiere decir eso? Que los 3 partidos del sistema, le han servido a la corrupción. Los actuales, el PLD, la Fuerza del Pueblo, y que eran PLDistas y ahora no se han preparado para luchar contra la corrupción, y lo del PRM. La causa fundamental de esa corrupción de Senasa criminal, dicho por algunos, un crimen de lesa humanidad que a nuestro juicio debió, si la Constitución lo permitiera, debieron de haber sido pasibles de la condena a muerte. Lamentamos que la Constitución no lo contemple y lamentamos que no haya cadena perpetua para ellos, para que se pudran en la cárcel. La razón fundamental del caso Senasa es la podredumbre de los partidos políticos, que en lugar de preparar a la militancia y el pueblo para votar por conciencia, lo han preparado para tener los grupos políticos del partido como si fuera un almacén de personas para vendérselo a los sectores que quieren usufructuar el presupuesto nacional a través del dinero acumulado por la corrupción y la droga. Los partidos son los causantes. Su falta de preparación cívica, ética, de valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado son los verdaderos culpables de que se llegue al poder sin un ordenamiento que permita hacer una democracia donde realmente se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Quisqueyano
ensalcemos nuestro canto.